Si tenemos una función cuadrática, la vamos a escribir de forma polinómica, ax cuadrado más bx más c. Y tenemos que a es distinto de 0, b es distinto de 0 y c también es distinto de 0. Lo que va a pasar es que ya no estamos más hablando de una función para. O sea, no es más una función simétrica con respecto al eje y. Entonces vamos primero a trabajar algebraicamente esta expresión para poder conocer cuál es la ecuación del vértice y del eje de simetría de este tipo de funciones. En primer lugar la escribimos de forma explícita. Ax cuadrado más bx más c. Como sabemos que es distinto de 0, vamos a sacar factor común a. Nos va a quedar x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a. Ahora vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto sumando y restando. En este caso tenemos que sumar y restar b sobre 2a al cuadrado. Esto lo tenemos que sumar y restar. Entonces nos va a quedar a por x cuadrado más b sobre a por x más c sobre a más b sobre 2a cuadrado menos b sobre 2a cuadrado. Bueno, con este término y este término vamos a armar un trinomio. Es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a construir un cuadrado binomio de la siguiente forma: la raíz de este término, que sería x, más la raíz de este término, que sería b sobre 2a al cuadrado, más c sobre a menos b sobre 2a cuadrado, y estos corchetes siguen estando ahí. Bueno, vamos a distribuir este cuadrado. Nos va a quedar de la siguiente forma: esto todo igual, más c sobre a menos b cuadrado sobre 2a cuadrado, sería 4a cuadrado. Bien, ahora vamos a sacar un común denominador acá, que sería 4a cuadrado. Esto sigue quedando todo igual. ...4 cuadrado dividido 4 cuadrado 1 por menos b cuadrado. 4 cuadrado dividido a me da 4a por c, 4 por a por c. Bien, vamos a distribuir a. Nos va a quedar a por x más b sobre 2a cuadrado más bien, y en este caso esta a se va a simplificar con esta a y me va a quedar 4a en el denominador menos b cuadrado más 4 por a por c en el numerador. Entonces vamos a analizar un poco esta expresión acá. Esto es igual a i. En primer lugar tenemos un cuadrado, y para que el cuadrado, o sea, el cuadrado de cualquier número real va a ser siempre 0 o mayor que 0. Por lo tanto, el valor de todo este término va a depender del signo de a. Entonces tenemos que, si a es mayor que 0, este número va a ser positivo. Y si a es menor que 0, este número va a ser negativo. Entonces, de forma general podríamos decir que esta expresión va a ser 0 cuando x
el valor de x se anule este binomio. O sea, si x es igual a menos b sobre 2a, acá me va a quedar menos b sobre 2a más b sobre 2a, 0. O sea que todo este término va a ser 0. Y de ese modo, cuando x valga menos b sobre 2a, todo este miembro va a tener su mínimo valor. O sea que y va a tener el mínimo valor. La función va a tener el mínimo valor. Si x es igual a menos b sobre 2a, y va a ser igual a, ya que esto es 0, va a ser igual a esto, a menos b cuadrado más 4 por a por c sobre 4a. Y resulta que este es el mínimo valor de la función. Si recordamos un poco las gráficas de las funciones cuadráticas, vemos que es una parábola. Y siempre que a sea mayor que 0, decíamos que las ramas iban a apuntar hacia arriba. O sea que el mínimo valor de la función siempre va a estar en el vértice. Como estas son las coordenadas del mínimo valor, son justamente las coordenadas del vértice. O sea, este x es el x del vértice y este y es el y del vértice. Y este punto tiene coordenadas menos b sobre 2a y menos b cuadrado más 4 por a por c sobre 4a. ¿Qué pasa cuando a es menor que 0? Cuando a es menor que 0, este valor va a ser siempre negativo. Entonces, de ese modo, cuando x sea menos b sobre 2a, el valor de la función va a ser el máximo. Si recordamos cómo era la gráfica de una función cuadrática cuando a es menor que 0, era una parábola, pero con las ramas hacia abajo. Y de hecho, este punto que es el vértice es el máximo valor. O sea que la función va a tener un máximo en x b igual a menos b sobre 2a y en ib igual a menos b cuadrado más 4 por a por c sobre 4a. Este es xb y este es ib. Entonces, en este caso el vértice es el mínimo de la función. F tiene un mínimo. Y en este caso, F tiene un máximo. Y en ambos casos la ecuación del eje de simetría va a ser x igual a menos b sobre 2a.